Bienvenidos a este primer podcast del canal Cruzando el Umbral 108. Gracias a todos por los que habéis hecho posible la creación y el lanzamiento de este primer podcast. Hoy es 8 de septiembre de 2025. Hablaremos con nuestra invitada Anabel González sobre el apasionante tema de los registros acásicos, apasionantes Ujú. para unos y desconocido para otros, ¿vale? Conocí a Anabel allá por el año 2016 en un curso de registros acásicos donde ella participaba. Desde aquel entonces y a día de hoy he sido alumno en sus talleres y asiduo de las consultas de registros acásicos. Para aquellos que no la conozcáis, Anabel es una mujer que se ha formado en sanación acásica y limpieza energética, terapia regresiva y transpersonal, máster en psicología holística, facilitadora de PSICK-K, Ay, qué- quiromasajista, terapeuta bioenergética, risoterapeuta, facilitadora de talleres de sanación energética del útero y del linaje femenino. Es autora del libro Recuerdo de María de Magdala, maestra y lectora de registros acásicos. Desde 2014 imparte talleres de registros acásicos, además es cofundadora y coordinadora de la Escuela Corazón a Casa, que inició su actividad en 2017, donde entre otros se imparten cursos de formación sobre registros acásicos de forma presencial y online. Si no me he equivocado, pues yo creo que este currículum hace bastante justicia a lo que Anabel lleva en su haber. Entonces, tras esta breve presentación, yo creo que ya ha llegado el momento de saber más sobre esta herramienta de conocimiento y crecimiento. Y para ello vamos a hablar con Anabel González. Anabel, es una obviedad lo que voy a decir, pero Anabel evidentemente no siempre ha sido así. En algún No. momento de su vida, Anabel fue una niña, fue una adolescente y una mujer que quería formarse y abrirse camino en la vida. ¿Bien? Ah, que se me queda esto por aquí. Vale. Entonces, Anabel, bienvenida. Gracias, Gracias Ángel. por ofrecerme esta posibilidad de dar a conocer a otros el tema de los registros acásicos, de poder compartir este ratito contigo en algo que tú sabes que para mí es totalmente novedoso, ¿vale? Entonces vamos a dedicar, si te parece, unos pequeños minutos a que nos cuentes algo de esa niña y de esa adolescente o de esa mujer que quería abrirse el paso en la vida, ¿vale? Incorporaré alguna pregunta, perdóname, incorporaré alguna pregunta que me han hecho gente a los que yo he propuesto que te formularan Ujú. preguntas, ¿vale? Vale. Y bueno, son muy poquitas, pero bueno, ahí están. Yo pensé que iban a caer muchas, pero no. Bueno, entonces vamos a hablar de esa niña y de esa adolescente. Tú de pequeña, cuando eras una niña, ¿eras trasto, no eras trastos? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Os dedicáis todos a estas cosas? Esas pinceladas Ujú. para aquel que no te conozca. Vale. Bueno, lo primero, Ángel, darte las gracias también, ¿vale? Por abrir estos espacios y tan necesarios. Así que enhorabuena por animarte a Gracias. hacer esto. Nada, será un camino muy, muy bendecido esto que estás haciendo. Gracias. Nada, ¿qué te voy a contar de Anabel? Anabel niña. Bueno, Anabel niña no era nada trasto. Era muy tímida, muy sensible. Lo que pasa que, bueno, en casa era la chispa. A mí mi madre me decía que era la chispa de la casa, aunque, bueno, los cuatro, somos cuatro hermanos, y los cuatro las llevábamos bien en casa. Imagínate, cuatro hijos en casa. Y bueno, pues yo recuerdo mi infancia, pues con mucho juego. Para mí lo más importante era, pues eso, la familia, mis hermanos. Para mí así es, sigue siendo un anclaje, una raíz muy importante y siento que son las personas con las que tenía que estar en este entorno familiar y no solamente desde el vínculo sanguíneo, sino también del alma, ¿no? Entonces, pues me siento muy agradecida a la familia, a sentir pues todo lo que recibí de niña, ¿no? Entonces sí, era una niña tímida, con sus inseguridades, pero a la vez tenía esa parte pispireta, que le gustaba mucho el teatro, la comedia, hacer risa. Y entonces pues en casa sacaba mucho esa parte, pero ya cuando me tocó ir al colegio, uff, Ah,
lo pasaba fatal porque no me sentía, era como, me sentía como muy extraña, ¿no? Siempre estaba pegada a mi hermana mayor, que era la que me daba la protección, como lo conocido, y me costó mucho la adaptación al colegio, lo recuerdo así. Entonces, bueno, pues fue como, no fue fácil. Yo recuerdo pues esa época, pues de relacionarme desde un lugar que no entendía, ¿no? Sí que vivía, yo recuerdo muchos momentos en mi infancia con muchas crisis existenciales, que claro, ahora entiendo a la niña después de un trabajo de introspección profundo hacia esa niña interior, de esos momentos que pasaba tan complicado de no entender, no reconocía el cuerpo, no sabía qué hacía aquí, yo miraba alrededor, digo, pero esto es, ¿dónde estoy? Tenía como el síndrome del extraterrestre, se dice, ¿no? Que Ya. es como que aquí me han soltado y ¿esto qué es? No ¿Y entendía qué hago yo nada, aquí, ¿no? no? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, cuando me sentía así, me entraba una profunda tristeza, mucha ganas de llorar, como si no estuviese donde tenía que estar. Y eso lo recuerdo, mm, con- lo recuerdo, pues eso, que lo vivía con mucha angustia, pero me lo callaba para mí. Entonces iba corriendo a los brazos de mi madre, a la familia, donde me anclaban, donde sentía mucho amor, y entonces reclamaba mucho cariño, mucha afectividad, mucho contacto físico. Y bueno, ya luego fui creciendo y bueno, fui adaptándome en este mundo, Supongo, sociedad. supongo que con más facilidad, ¿no? Ya una vez que entras en la adolescencia, que Bueno, tienes siempre me he un sentido campo un de poco visión un poquito rarita, más amplio. siempre me he sentido la rarita, las cosas como son, la rarita de los grupos. Y sacando esa parte, ¿no? De la sensibilidad, luego esa parte más, el teatro me gustaba mucho, esa parte más creativa, más artística, digamos así, y bueno, lo que me daba anclaje, como te digo, es la conexión con la familia, las raíces. Mm. Y bueno, pues ahí ya cuando fui creciendo, pues fui tapando muchas cosas de esa parte sensible, de esa empatía. Bueno, la empatía siempre ha estado ahí, la sensibilidad, pero digamos que te vas poniendo esas corazas, esas máscaras para adaptarte en un Para sobrevivir. entorno exacto y que bien y que agradezco todo ese pasado y que son experiencias súper importantes hasta que llegó un momento crucial en mi vida que tuve un despertar muy fuerte y entonces digamos que me di cuenta de todas esas máscaras y ya vas haciendo ese camino, ¿no? Ujú. Me preguntan, o al hilo yo tenía otra pregunta también, pero bueno, es un poco la misma, ¿no? Es que cómo era tu vida antes de dedicarte a los registros, si tú ya los conocías o cómo te vino el interés por esa terapia así de repente. Bueno, para mí hay un antes y un después en mi vida que fue a los 29 30 años en el 2008 donde pasé una crisis muy fuerte. O sea, llevaba una temporada que, de eso que no sabes, no te ubicas, ¿no? En la vida, no sabes, no le encuentras sentido. Porque, bueno, logré tener supuestamente lo que todo el mundo anhela, lo que considera como triunfo de éxito, ¿no? Una pareja estable, un piso bonito, tu trabajo estable, sin ningún problema, tu economía, todo bien, ¿no? Pero yo en mi profundidad tenía un vacío muy grande y no sabía qué estaba pasando ahí, ¿no? Como a tanta gente también le ocurre, ¿no? Entonces, claro, ahí fue, estaba tan perdida que no sabía qué era lo que me pasaba, entonces iba a psicólogo, tenía ataques de ansiedad, taquicardias, hasta que, bueno, ya todo eso como explotó por algún sitio y tuve un despertar muy fuerte, brutal, de conexión con la energía Kundalini. Fue como se me disparó sin hacer realmente nada en especial, ninguna práctica de activación de Kundalini ni nada. Entonces tuve ahí una apertura enorme y empecé a sentir mucho. Entonces en esa búsqueda pues empecé, bueno, tuve un cambio radical de vida y empecé a buscar, ¿no? Ese camino. Recuerdo aquel tiempo que viví de ese despertar, bueno, no fue nada fácil, imagínate, es como si de repente te das cuenta que has estado viviendo en tu propia mentira, te has creado una mentira y que sí que todas las personas que tienes alrededor las quieres, personas importantes, pero que esa no era yo, que no estaba esa Anabel niña, no era yo.
la que estaba interactuando. Entonces, cuando me di ese espacio de ser yo, pues todo empezó a cambiar alrededor, ¿no? Ya. Ya dejé de hacer las cosas para que los demás me acepten, me quieran. Entonces empecé a trabajar para mí personalmente. Antes pues dedicarme bueno, de tener ese despertar, dedicarme a ello, yo trabajaba como administrativo contable. O sea, nada que ver. Pero siempre tenía esa búsqueda interna, ¿no? Con el yoga, hice algo de Reiki y ya, bueno, pues cuando tuve ese despertar, que solté todo, el trabajo, casa, pareja, o sea, fue como todos, se cayó, esas grandes torres que se te caen y quedarte en un vacío absoluto y claro, fue, uff, muy, muy O sea, potente. fue un reseteo, fue una puesta a punto del kilometraje, fue un Sí, empiezo de sí, nuevo, ¿no? total. Bueno, empezar, yo no sabía qué es lo que iba a empezar, porque no sabía qué caminos iba a abrir. Yo sabía que tenía que hacer dar ese paso con mucho amor hacia las personas también que tenía que soltar y desde un lugar realmente que sentía que tenía que ser. Y bueno, recuerdo aquel tiempo que lo que me ayudaba mucho a pasar ese proceso era el libro del Eckhart Tolle, El poder de la hora. Es que solo podía leer eso para poder respirar, estar en presencia, que la mente, las emociones no se disparasen, poder estar viviendo el momento presente y ahí activar esa conciencia lumínica, ¿no? Vale. Y bueno, y Eh, desde ahí hasta llegar a los registros fue pues una búsqueda de todas esas herramientas que me ayudasen a ese proceso, en todo ese sí, lo que proceso. sí es cierto es que todo esto que describes es lo que se conoce comúnmente como un camino, ¿no? El camino que cada uno va forjándose, el camino que cada uno va siguiendo hasta encarrilarte de alguna manera, ¿no? Todos esos Mm, desvíos de entradas y salidas que quizás esta terminología de no, estás en el camino, que parece que asusta, ¿verdad? Pero inclusive aunque no estemos hablando del mundo espiritual, todo el mundo tiene un camino que ha recorrido desde su adolescencia. Lo que pasa que en este caso estamos hablando de este tema, ujú. pero todos más o menos tenemos esa entrada y salida de caminos desde desvíos del camino principal que tienes marcado, ¿no? Sí, aquí Ángel, Em, si me lo permites, me gustaría sí, comentar algo. Es que para las personas que nos escuchan, nunca nos salimos del camino, siempre estamos en el camino. Es que esa es la confusión. Creemos que hemos estado errando, creemos que nos hemos equivocado o que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Siempre hacemos lo que tenemos que hacer. Porque en nuestro programa, en nuestro plan de vida, nos llevan por esas experiencias que tenemos que transitar y tenemos que empezar como de cero. Venimos a encarnar como desde cero y tenemos que ir acumulando experiencias y situaciones que nos confronten para también despertar ese potencial. Entonces, quería hacer este inciso porque muchas veces la gente me dice, es que en este camino espiritual que he hecho ahora, no, no, siempre estamos en un camino espiritual, porque somos seres espirituales. Lo que que de pasa es alguna manera que en algún momento es cuando hacemos el clic, se nos activa esa conciencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero ya. todo lo anterior, para mí, todo lo que he vivido es súper sagrado, importante y lo que me ha traído hasta aquí. Entonces, quería hacer ese inciso solamente. Y es importante, ¿no? Porque siempre se habla del camino espiritual, ¿no? Pero quizás el adjetivar la palabra camino es acotarla, ¿no? Es decir, siempre estás en tu camino, no en el camino de los demás, Eso ¿sabes? Y ahí es, es importante ser consciente de ello, que lo que consideramos como vida y hemos vivido de nuestras experiencias forma parte de ese camino de vida, de esa hoja de ruta que los seres humanos tenemos totalmente. y que, como decía Calderón de la Barca, en esta vida nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Es decir, que Exacto, si lo miras con los ojos materialistas, pues te entenderás que la sociedad actual está patas arriba, que a lo mejor tu vida no es lo que tú quisieras, ¿no? Pero que si le das otro enfoque, pues entonces ya nos acercamos, abandonamos un poco más la parte material y nos vamos un poquito más a la parte espiritual, ¿no? claro. Entonces, Es bueno, ahí ya que, empiezan a encajar las cosas. sí, es que sin confrontación no hay evolución. Si no hay Ya. algo que nos confronte, que nos salga, nos haga sentir esa incomodidad, ¿no? No, no.
nos vamos hacia la búsqueda. Entonces, hay personas que, bueno, que tienen vidas más cómodas porque quizás en este plan de su alma, pues no necesitan pasar por esos retos para llegar a su destino, a hacer su camino, Sí. ¿no? Pero otras personas, pues que nos crean esas incomodidades, pues precisamente para encarrilarnos, ¿no? Hacia esa misión, Para destino, forzarte de digamos. alguna manera y condicionarte a Eso que es, sigas para avanzando. cumplir tu plan, ¿no? Del alma. Claro, pero fíjate qué importante es cuando tú todos esos obstáculos lo ves desde la parte más mental, entenderás que dices, joder, vaya vida que tengo, no hago más que tropezar. Pero cuando Claro, efectivamente, y lo hemos hablado muchas veces en las sesiones, cuando le das ese enfoque, no que le des ese enfoque, cuando empiezas a ser consciente de lo que realmente hay fuera de la vida terrenal, entonces empiezas a decir que todo lo que te sucede a tu alrededor es como una maestría, ¿no? Y que de ti depende que esa maestría sepas verla y digas, bueno, está aquí, efectivamente, como decías hace unos instantes, sepas verla para no forzarte, pero sí motivarte, condicionarte si quieres a que ese obstáculo lo saltes y no verlo desde el punto de vista trágico, ¿no? Decir, vaya vida que tengo no es la que yo esperaba, ¿no? Y eso sí que es claro. verdad que cuesta interiorizarlo y es un cambio de paradigma en el ser humano el visualizar las cosas de esa manera. Porque creo que solo así el ser humano se dará cuenta de que todo lo que le ocurre a su alrededor es para su bien, no es para su condena eterna ni para Mm. que ande toda la vida penando, ¿sabes? Bueno, y Entonces creo aquí que sí. entra en eso de que todo lo que ocurre alrededor es para nuestro bien, pues activan pues esa parte del ego, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible que esto? Tenemos que mirarlo desde un foco superior, desde otra dimensión de conciencia, no desde la mente, no desde la emoción, no desde ese anclaje al sufrimiento, de la no aceptación del momento presente. Cuando aceptamos lo que está ocurriendo, cuando le damos ese espacio y observamos desde ese foco mayor, podemos ver ese plan y entender qué es lo que nos está mostrando, qué nos enseña, y poder soltar esa parte, ¿no? De agarrarnos a ese sufrimiento. Y para eso están los registros, poder, esta herramienta que a mí me ha servido tanto y que a la que le estoy dando esa difusión y desde ese lugar que siento que ha de ser, poder verlo desde ese foco, ¿no? De conciencia superior, desde esa conexión con la esencia. Es importante, pues eso, esa apertura de conciencia que a nivel es individual, no vamos a poder, yo creo que el ser humano tiene que despertar individualmente a esa conciencia, a esa conciencia mejor, y cuando al final por afinidad, por resonancia, si hay personas cerca de ti que tienen esa apertura, pues al final se atraerán y se irá formando esa masa crítica del que todo el mundo habla, ¿vale? Y que actuará por sí sola. Vale, rápidamente seguimos y acabamos con tu parte personal. ¿Tu entorno familiar entendió todo esto? Sí, Este proceso sí. que has narrado. Pues sí, gracias a Dios, sí. Estaban en el plan Qué bueno. también. Sí, porque imagínate cómo hubiese sido, ¿no? Tan complicado para mí. Y sí, la verdad es que mis hermanos y yo, digamos, los cuatro tenemos esa sensibilidad, esa visión. Eh, bueno, yo creo que lo hemos ido desarrollando, hemos ido conectando con ellos y los cuatro estamos de alguna manera en un camino de esta conciencia, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde sus proyectos, desde el hogar, o sea, desde el lugar donde está, ¿no? Qué Y mis bien. padres, pues en ese amor incondicional, eh, realmente, sí. Y también ha sido muy bonito ver ellos su evolución, dejar atrás, pues esas creencias más limitantes, ¿no? Porque para nosotros a lo mejor era más fácil, pero ellos tener que romper más estructura religiosa, Sí, eh, sí. cultural, social, ¿no? Pero han estado ahí como grandes maestros y para mí es un orgullo Claro, porque tenerlos. entiendo que vosotros, si habéis despertado, cuando hablo de vosotros, hablo de ti, de tus hermanos, si tenéis Sí, esa sensibilidad, pero tus padres me imagino que habrán sido unos padres como los míos, ¿vale? Muy centrados en sacar a la familia adelante, ¿no? Muy centrados en sí, las estructuras sociales
que a ellos les han servido para navegar exacto. hasta la edad que tienen, pero que, claro, cuando ven que sus hijos es un poco distinto a lo que ellos han vivido, a ellos también les ha afectado y efectivamente han tenido que de alguna manera derribar o dejar de lado, me da exactamente igual, esas estructuras que hasta entonces sí le han servido para Sí, navegar por esta sí, vida. sí, y ha sido muy bonito porque ellos han venido a nuestros cursos, han Ah, qué participado en bueno. nuestras cosas y mi madre, yo no sé las veces que ella ha hecho la maestría y ella ha cogido su propio camino, su propia manera también de conectar a través de un curso de milagros. Ajá, No sé, como que ellos también se han ido abriendo en sus cosas y para mí eso es súper potente ver que personas que ya más mayores, ¿no? Que tienen, como decimos, esas creencias, lo cultural, lo más religioso más arraigadas. arraigado, hayan hecho ese despertar también porque, digamos, sus hijos estaban en esa vibración, ellos también se han abierto y ha sido muy hermoso. Ujú, Entonces, qué para bonito. mí es un ejemplo también de entender de que, no, que hay mucha gente, muchas personas que se dedican a hacer cursos y que no terminan de recibir o integrar todas esas herramientas. Y bueno, ver el ejemplo, por ejemplo, de mis padres o de personas de su edad que rompan eso y que se abran a esta otra forma, eso me parece el cambio, me parece maravilloso. Pues No, es un nosotros de cambio, alguna hay que manera, entender que es un cambio de vida brutal en el aspecto de atreverse, ¿no? Porque sí. cuando a medida que te haces más viejo, te haces más pellejo, ¿no? Es decir, todo, te dices, yo ya para qué me voy a mover, ¿no? Entonces es importante ese paso que ellos dieron, teniendo como referencia vuestra evolución, evidentemente, pero que podían haber dicho, oye, es la vida de ellos, que hagan su vida como quieran, ¿no? Pero Ujú, me imagino cuántas familias están un poco en esta tesitura, ¿no? De no entender qué es lo que le pasa a su hijo o a su hija, con 14, con 16, con 18, y entre comillas, no voy a decir suplicio, ¿no? Pero toda esa incertidumbre que genera en el entorno familiar el no entender estas cosas, por no permitirse dar ese espacio para que algo nuevo llegue, ¿no? Aunque ese algo nuevo sea totalmente desconocido. Pero ujú. bueno, esperemos que con este audio, si hay gente que lo ve y está un poco en esa tesitura que tú has descrito, pues digan, oye, La clave es el vamos a respeto, ver lo que Ángel. hay. La Dime. clave es el respeto. Incluso si mis padres no hubieran podido abrir su conciencia, su mente, es respetado totalmente, porque cada alma tiene su camino, su manera de buscar su propia forma, ¿no? Y de integrar la espiritualidad. Todos somos seres en esa conexión. Entonces, la clave es eso, el respeto a cada proceso y que a Ujú. veces tomamos como posesión, o sea, los hijos, la familia, la pareja, y queremos controlar todo eso según lo que es nuestra experiencia y lo que nosotros sentimos, porque yo cuando tuve este despertar, pues también quería que todos despertaran, que mis padres tal, pero y empecé a hacer de terapeuta de mucha gente de mi familia y cuando solté ese papel, no, es como que cada uno hay que respetar su proceso y si está en su camino de vida, lo que hay que hacer es como dar ese espacio desde el amor y que cada persona elige en qué momento o su alma le va llevando por el camino que tiene que ser. Entonces Claro, es pero es respetar cada proceso y la evolución que tiene cada persona. respetar y ser respetado, Exacto. las dos cosas, ¿sabes? Porque lo mismo es importante no querer sanar a todo el mundo, no querer que todo el mundo despierte, al hecho de que la otra parte, pues eso, sepa darte tu espacio para que efectivamente tú puedas desarrollarte. Si no, tenemos un Y conflicto. habrá veces que no aceptarán o te encontrarás con personas que no te aceptan porque eso, y también es respetado. El tema es cómo tú te lo quieras tomar y cómo tú te respetes a ti. Es decir, yo te respeto, pero realmente soy yo la que me tengo que respetar. No tengo que esperar que el otro me respete, porque si yo no Correcto. respeto y creo mis espacios seguros y busco esos espacios de seguridad con personas que realmente me creen esos espacios amorosos, pues yo no puedo pedir al otro que me respete si yo no me respeto. Hay que también entender de que
no vas a agradar siempre o no te van a entender. Y es que puede que nunca entiendan lo que tú haces, ¿no? Pero desde esa mirada compasiva hacia el otro, de que también tienes que entender que por sus creencias o limitaciones puedes pretender que la persona te entienda o te acepte o pueda incluso respetar, pero eres tú la que te tienes que respetar. Cierto. A nivel personal me preguntan, que te pregunten, que a nivel personal, ¿qué te ha aportado dedicarte a los registros? Y cómo son tus ratos de ocio cuando no estás conectada o no estás haciendo sesión, que ya sabemos cómo ha sido tu vida hasta ahora, pero en esos ratos, o qué te aporta, en esos ratos, ¿a qué te dedicas? ¿Es de tu vida es A ver, normal? hay ¿Estás dos hiperconectada preguntas. siempre? Hay dos preguntas, ¿no? O sea, ¿quién me ha aportado a mí los registros, no? Sí, sí, eso es. Y la otra es Vale, cómo son tus ratos de ocio cuando no estás sí, conectada, o sea, tus vacaciones, tus ratos de ocio en general. vale. Para mí los registros lo que me ayudó es como a afianzar ese canal de conexión. Todos somos canales, todos estamos de alguna manera canalizando según tú estés vibrando. Según en qué vibración tú estés, así conectas con un canal u otro, o sea, con una frecuencia u otra, ¿no? Entonces, sí que antes de realizar o conectar con los registros acásicos y activar eso, mi conciencia, yo pasé por otras formaciones y yo me llegaba información o conectaba con otros planos. Entonces era como que me ayudó como a afianzar este canal, un canal hacia, o sea, un canal conectado a una vibración, una frecuencia superior. Para mí los registros acásicos me aportan una vibración que me lleva al amor incondicional, a la aceptación, una mirada más limpia, más respetuosa de mi proceso, del proceso de otros, ¿no? Entonces es como una conexión a una dimensión de conciencia, de amor, de una vibración muy alta. Hay veces que me conecto y no tengo por qué recibir ese día información concreta porque la mente a veces humana lo único que quiere es saber, saber controlar, controlar, ¿no? Entonces, el hecho ya de activar esa frecuencia cásica en mí, ya me atrae esa frecuencia amorosa, se me conecta con el amor, ¿no? Con el respeto hacia toda forma de vida, hacia la mía y poder verlo desde ese plano mayor. Simplemente es una cuestión de estar ahí en la presencia, me conecta mucho con el yo soy, con mi esencia. ¿Vale? Entonces me ayudó mucho pues para soltar el ego, sí, seguir soltando el ego y seguir soltando el ego, porque esto no creas que es que ya se hace para siempre, esto es algo No, es una ya lucha de constante. continuo. O sea, tenemos que estar un poco alerta porque, claro, se activan memorias, cosas y podemos conectar con emociones o quedarnos muy enganchados en emociones o en el sufrimiento, ¿no? Entonces, estar ahí muy presente. Y bueno, pues para mí es que pasa una cosa, que como mi trabajo es como me gusta, cuando tengo mi tiempo libre, pues también lo dedico para mí, para mis registros, para meditar, para eso. Y bueno, compartir con la familia, me gusta mucho la naturaleza, poder escaparme al campo, reconectarme, viajar y a lo mejor pues estar tranquila y bueno, pues también si hay que tomarse un vinito, pues se toma un Hombre, vinito por con los supuesto. amigos Eso que no y ir falte. disfrutando de la vida y de lo que haga falta. Pero, Bien, bien. pero eso es como con mucho anclaje a la tierra, porque viví un proceso también en ese despertar que perdí esa raíz, ¿no? Como tuve mucho movimiento, se me activaron mucho los primeros chakras, estaba más allá que acá, estaba con muchas dimensiones. Entonces he hecho un camino también de anclarme mucho a lo terrenal. Tenemos un cuerpo físico, estamos en la tierra y hay que buscar ese equilibrio cielo y tierra. Y yo creo que esa es parte de, de que, de que que me lo tengo que trabajar, ¿no? Siempre ese equilibrio cielo y tierra porque tiendo a, a estar un poquito, Más allá que acá. sí, como se está tan a gusto en esa Claro, conexión, claro. tienes que Yo es bajar a que la tierra. entiendo perfectamente lo que comentas, porque tiene que ser difícil de estar, de sentirse integrado en el universo,
de sentir Mm, ese amor incondicional, de sentir que formas parte, decimos universo, pero en el sentido más amplio de la palabra, mm, ¿sabes? Y decir, bueno, ahora tengo que poner pies a tierra y tengo que, pues eso, claro. empezar a batallar otra vez con todo aquello que he dejado atrás, ¿no? Tiene que Exacto. ser Yo termino de harto hacer complicado. una lectura de registros acásicos y me pongo a hacer la comida, las lentejas. Y luego Ya, esto, lo otro. O sea, que tienes que estar frecuencia aquí. Pues se hacen las ya. lentejas desde ese lugar amoroso, no sé. Es así. Y a mí la naturaleza me ayuda mucho y también en mi infancia la pasé mucho en el campo. Entonces, para mí es fundamental esa conexión. Me ayuda Claro, es mucho. Y cuando importante. puedo, pues me escapo. Vale. ¿Cómo surgió la idea de la creación de la escuela Corazón a Casa? ¿Cuántas personas ahora mismo desempeñan funciones en la escuela? Aunque adelanto un poco la parte final, te invitaría más adelante a hablar del libro que escribiste, Mm. de Recuerdos de María Magdalena, y hablar de la escuela y de sus actividades, pero esto para otro podcast. Pero ¿cómo surgió esa creación de esa escuela? ¿Fue una inspiración? ¿Te lo Bueno, soplaron, dicho coloquialmente? fue la creación, empezó con mis hermanas y yo, somos tres. Ujú. Y bueno, colaborábamos en otra escuela y bueno, por frecuencia sentimos que teníamos que darle forma a algo que estaba más en resonancia con nosotras, ¿no? Y es como, a pesar de muchas resistencias y romper mucha parte de nuestra mente, nuestro ego, es como que todo nos enfocaba que teníamos que tomar ese camino, ¿no? Y bueno, pues como todo, o sea, hacer el camino del corazón y emprender desde ahí sin saber muy bien qué va a ocurrir y con tus miedos, inseguridades humanos y soltando algo que te ha dado tanto. Y bueno, pues esas cosas que te rindes a lo que toca. La vida también se encargó de ayudarnos a pegarnos el empujón para hacerlo, eh, tomando las riendas y bueno, pues le dimos una estructura y salió así. Ahora mismo, actualmente, pues yo lidero la escuela, coordino la escuela y digamos que la sostengo a nivel energético, bueno, y todo lo que se ha ido dando eh, con las formaciones, creando las formaciones, dándole estructura y todo eso. Y luego tenemos los colaboradores, entre ellas está Noelia, que es hermana mía, que se quedó en el proyecto como colaboradora y el resto pues son alumnos que se han ido formando, que hicieron la maestría y que, claro, en su camino de vida pues también sintieron la llamada y como hay afinidad con la escuela, pues pasaron a colaborar con nosotros. Entonces no sé si somos ya 8 o 9 los que estamos en la escuela y cada uno pues desde su lugar y bueno, compaginando lo que decimos, la vida terrenal con este otro servicio, o sea, porque cada uno Ujú. tenemos nuestra familia, quien tiene sus hijos, otros trabajos también que compaginan con este servicio de guiar a otros a través de las formaciones o lecturas. Entonces, bueno, pues hemos creado como una familia de luz, donde ahí nos apoyamos y digamos que la escuela es esa nave nodriza donde todos estamos ahí conectados, enchufados, porque sentimos que está conectada con unas energías superiores que nos sostienen, porque yo, si Anabel humana, ego, mente, pues te hubiera costado mucho, pero ahí estaba escrito que tenía que ser así. Entonces siento que está muy protegida y que nos calibran cada 2 por 3, hay que hacer calibraciones para hacerlo desde el lugar de honestidad Adecuado. y de coherencia y de integridad. Y a la vez cada uno viviendo nuestros procesos personales también, donde nos van colocando en el camino que nos toca, ¿no? Ujú. Qué Así bien. que es un Eh, espacio, pues eso, para compartir. Qué bonito. Digo bonito porque, bueno, te conozco ya desde hace tiempo y sé que todo lo que se genera desde el corazón, desde dentro, ¿no? Ya para finalizar esta parte tuya personal, ¿cómo recuerdas tu primera canalización?
¿Te sorprendió? ¿Fue Es que espontánea? es que no recuerdo cuándo fue mi primera canalización. A ¿O ver, de las primeras o alguna que te impactara especialmente? es que yo recuerdo antes de conectar con los registros que yo canalizaba y escribía, pero claro, no sabía que eso era canalización. Ya. Y también es verdad que al no estar conectada con los registros, también conectaba con dimensiones de cuarta dimensión que no me gustaban tanto. Entonces, bueno, ahí ya cerré a través de experiencias que no fueron muy agradables, decir esto yo no lo quiero para mí. Entonces tuve esa experiencia del mundo espiritual que no tan bonita, que está y que tenemos que ser conscientes de que está, que hay que hay esas energías bueno, no tan elevadas. Y bueno, ya cuando conecté con los registros acásicos dije, es por aquí. Esta Ya. vibración es la que yo quiero. Aquí es donde a mí me ayuda a conectarme con un espacio seguro, una vibración alta y se nota perfectamente en el corazón cuando estás recibiendo un mensaje de seres de luz de una dimensión elevada, de un plano de conciencia amoroso, de amor incondicional a otros planos, ¿no? Entonces, cuando recibí, digamos, desde esa práctica de apertura de mis registros, se me expandía el corazón, era wow, ¿no? Y ya era como, wow, aquí ya todos los días canalizando, no salgo de aquí, quiero estar aquí, ¿no? Fue como sentir esa diferencia de cuando antes canalizaba de una manera y cómo conecté con esa frecuencia. Solamente quiero hacer un inciso, o sea, los registros acásicos está en nuestro ser multidimensional, todos tenemos ese acceso, lo que pasa que, bueno, activar esa llave, esa frecuencia para conectar desde ahí, esa es la práctica o es lo que hay que conocer o hay que saber diferenciar. Entonces, ahí es cuando la gente entra mucho en dudas, ¿no? Es normal que tengamos sensibilidad o dudas de que si lo que estamos recibiendo desde qué lugar es, ¿no? Pero que todos tenemos ese acceso porque está en nuestro ser cuántico, solo hace falta como dar con el dial. Y esa es la frecuencia del corazón. Guay. Esa es la frecuencia del corazón, ¿no? Porque al profano o al ajeno a todo este mundo, cuando se habla en esta terminología, seres de alta vibración, seres de baja vibración, le puede rechinar, ¿no? Pero, o simplemente el camino del corazón. Es algo tan sencillo como quererte mucho y hacer Es que caso un está, poco a tu claro, intuición. es tan fácil de ver nosotros mismos. O sea, hay veces que no estamos en una vibración alta y otras veces estamos en vibración baja. ¿Por qué? Porque nos quedamos enganchados a un sufrimiento, en emociones, nos cuesta trascender o aceptar situaciones, sentimos rabia o sentimos resentimiento y todo eso va generando una carga energética y una densidad en nosotros mismos. O sea, si pasa en esta tercera dimensión, también se da en la cuarta dimensión. ¿Me explico? Entonces, a veces el error es creer cuando no estás conectado a una frecuencia verdadera, que puede ser que tu canal no esté tan preparado y estés conectando con tu propia densidad. ¿Me explico? Entonces, hay que tener muy claro desde dónde nos conectamos. Y obviamente eso requiere una práctica meditativa, un saber que eres ser de luz, porque para poder hablar con seres de luz tienes que reconocer que tú eres tu ser de luz, el amor que está en ti. Entonces, según en qué estés vibrando, en el amor que tú reconozcas en ti, así conectará vibracionalmente con ese otro plano, ¿no? O ese otro campo acásico. Bueno, Y pues eso es un camino, perdona, de no solamente se realizan un curso, te dan la clave, te dan la ayuda, te activan, pero luego es un camino de crecimiento personal y de seguir activando esa conciencia. sí, importante lo que estás diciendo. Es decir, a fin de cuentas, todo se traduce en si quieres correr una maratón de 42 kilómetros, no te vas a levantar un día y vas a decir, ala, me pongo a correr, ¿no? Hay un trabajo previo hasta Claro. que finalmente llega, aunque sea hasta que llegues a ese objetivo que de alguna manera está en tu vida, ¿no? Mm, Mira, lo he dicho antes, pero la idea de esta mini entrevista, ¿no? Es que primero que la gente que nos vea se sienta un poco más cerca, ¿no? Que lejos de que no es una entrevista al uso de preguntas-respuestas, no darle ese tono coloquial, sí. ese tono blandito, sencillo, para que la gente se Mm, sienta cómoda, ¿no?
pero sobre todo es hacerle ver a la gente que tú, como Anabel, has tenido tu propio crecimiento personal, que ya has descrito anteriormente, ¿vale? Que te has tenido tus incertidumbres, has tenido tus altibajos, Mis lógicamente. inseguridades, mis miedos, mi baja autoestima, eh, como todo, o sea, y ahora, pues sí es verdad que puedo decir que estoy más en mi presencia, en mi autenticidad, pero ojo, o sea, No hay que estamos relajarse. ahí. No, no, o sea, la vida te puede mostrar cosas, de decir, bueno, vamos a ver si esto realmente lo tienes Integrado. colocado, integrado, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de ser lo más auténtico posible, de estar en tu coherencia, en tu integridad y bueno, pues eso que seguimos ahí haciendo ese Claro. trabajo. Sin duda, ¿sabes lo que pasa? Que a través de, pues eso, de películas y de historietas que se cuentan por ahí, parece ser que los que os dedicáis tenéis este don, parece que es inalcanzable al resto del mundo, ¿no? Diciendo, hostias, esto. Sin embargo, lo que la gente ignora que el don, que posiblemente un don, que todos tenemos dones, unos más conocidos que otros. En tu caso te has dedicado a los registros, pero no olvidemos que ser un buen orador, ser un buen pintor que transmita algo, no deja de ser un don que yo posiblemente no pueda llevar a cabo, ¿no? O sea que todos tenemos un don o varios primero descubrir, porque forma parte de lo que está en tu vida, de ese camino de vida que estamos hablando, y luego que posiblemente no lo utilicemos frecuentemente de forma consciente, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de ponerle un poquito de conciencia. Y que todos somos seres especiales de una manera o de otra. Mira, Ángel, estoy sintiendo ahora la conexión y no sé, es como que algo quiere bajar o que quieren comentar al hilo de esto que tú estás diciendo, ¿vale? Eh, Dicen algo así como, no creáis que sois especiales por tener esa capacidad, esos dones activados. Vuestra misión es inspirar a otros. Es algo que en otras vidas, otras personas que en esta no lo tienen activado, sí lo tenían activado. Y tenemos que verlo desde esa visión mayor, que en su plan de vida, en esta vida, a lo mejor no activan esas capacidades o dones y tienen que vibrar en una frecuencia inferior para que precisamente activemos los demás esas capacidades y dones. O sea que todos somos especiales, todos tenemos dones y capacidades y atributos maravillosos. Todos tenemos activada la conciencia crística y otras personas o energías o tal que tienen otro mandato. Pero este mensaje es para aquellos que están ahora activando su conciencia, su propio camino, que están abriéndose a la escucha de su propio ser. Por lo tanto, no nos creamos especiales en exclusividad, todos somos especiales y de lo que se trata es ver también lo especial en aquellas personas que no están haciendo un camino, entre comillas, reconocido en conciencia, porque están haciendo un gran papel. Entonces, se trata de que seamos honestos, que reconozcamos, sí, esas capacidades y cualidades en nosotros, que lo pongamos a nuestro propio servicio, pero también al servicio de los demás. Entonces, pero no desde desde ese ego que nos hace creernos mejores que otros que no los tienen activados, porque no sabemos lo que tiene registrado su ser cuántico y lo que su alma ha decidido vivir. Y ahora me dicen que exprese que igual que mi propia experiencia y de muchas que yo he visto en canalizaciones a través de sesiones de registros, cuántos padres, parejas o aquellos que a veces llamamos verdugos no han sido los grandes maestros que nos han ayudado a despertar desde esa desconexión suya esa sensibilidad, por así decir, pero que en el fondo sabemos el inmenso amor y a lo mejor ese papel que vienen a cumplir para que nosotros podamos despertar. Entonces, simplemente quería hacer este matiz porque dicen que cuidado cuando hablamos de dones, talentos, porque eso hay que entender que todos tenemos esas grandes cualidades como ser humano, pero
que en nuestro camino de vida pues se irán despertando lo que sea necesario para ese plan y cada alma hace ese camino para desarrollar lo que ha venido a desarrollar y que es todo mucho más sencillo. Entonces eso nos mantiene mucho, están hablando todo el rato, mucho con los pies en la tierra y que entendamos que nosotros venimos a brillar para inspirar a otros, pero no desde esa mirada altiva hacia el otro que no puede. Porque a veces los dones te llevan a una mirada del pasado de superioridad y egoica y de la falsa espiritualidad. Por lo tanto, entender que aquí se trata de que todos estamos en la misma, todos somos humanidad, todos somos hermanos y todos estamos conectados con el uno. Ya se Gracias. Una calla. canalización así en directo es potente, con un mensaje que al final efectivamente hay que ir. Tienen mucho que expresar, me dicen, y bueno, igual se dará más espacios para esto. Yo estoy abierta a lo que haya que transmitir en espacios así seguros. Queridos amigos, damos por finalizado este primer vídeo sobre los registros acásicos. En él nos hemos permitido conocer brevemente la vida de Anabel González, maestra y fundadora de la escuela Corazón a Casa, y ver cómo ha sido su evolución como ser humano, evolución esta a la que le queda mucho recorrido por delante. También hemos tenido el privilegio de asistir a una canalización espontánea y en directo, y a un mensaje que deja entrever la misión de vida que todos los seres humanos tenemos, y cómo, para que nosotros activemos nuestras capacidades y dones, hay otros seres humanos que decidieron no activar en esta vida esas capacidades y dones. Cada uno de nosotros tenemos una historia que ignoramos y que merece la pena explorar. En el próximo podcast hablaremos con nuestra invitada sobre los registros acásicos. Haremos una primera toma de contacto de algo que en lo personal ha supuesto un antes y un después en mi vida. Si quieres empezar a conocer esta poderosa herramienta de conocimiento y crecimiento personal, además de no perderte el próximo podcast, no dejes de visitar sus redes sociales y te recomiendo que empieces por su web corazonacasa.com. En ella encontrarás más información sobre los registros acásicos y las actividades de la escuela. No dejes de visitar la sección de su blog, donde encontrarás canalizaciones, artículos y meditaciones muy enriquecedoras. Y si estás planteándote hacer un viaje a algún lugar mágico, visita su menú de viajes iniciáticos. Un enfoque más personal pero con el mismo punto de partida lo encontrarás en su web elsagradofemenino.es. Si quieres ver su contenido, no tienes más que entrar en ella. Y si quieres ampliar la información que allí se refleja, ponte en contacto con Anabel a través de los medios indicados. Créeme si te digo que no hemos hecho nada más que empezar un camino que tú y solo tú puedes decidir seguir explorando. Acompáñame en esta aventura que acabo de iniciar. Para ello, si te ves con ganas de compartir ese don o experiencia que nadie conoce, o si te ves con ganas de participar más activamente en este canal, o incluso si conoces a alguien que ha desarrollado un don en particular, ofrécele la oportunidad de contactar con nosotros para que podamos colaborar y animarle a que comparta aquello que no se atreve a contar. Será a través de Instagram donde anunciaré un adelanto de los próximos podcasts y los temas que trataremos en ellos, por lo que te sugiero te suscribas a esta red social para que no te pierdas ninguno de ellos. Y te recuerdo que los podcasts los podrás ver u oír en el canal de YouTube, al que también puedes suscribirte activando la campanita y dándole al botón suscribir. Las vías de contacto del canal son Instagram, cruzando el umbral _, YouTube, @cruzando el umbral 108. También puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp en el teléfono 614 208 527. O si lo prefieres y quieres utilizar el correo electrónico para ello, en la dirección de correo cruzando el umbral 108 @proton.me. Llegado a este punto, no me queda más que dar las gracias a todas aquellas personas y circunstancias de la vida que de forma directa o indirecta me han llevado hasta este momento
y en especial a mi padre, mi madre, mi hermano, a mi sobrina Verónica y a mi mujer Ana por lo que he vivido con ellos, y a mi hijo y a mi hija por haber seguido mis consejos. También a nuestra invitada Anabel González, a mi compañero de otras vidas Miguel Ángel, a Teresa, a la que llamaba cariñosamente mi brujita, a Bea, una gran amiga con la que compartir experiencias, a Inga, porque gracias a ella tuve la oportunidad de dar un salto importante en mi forma de ver las cosas, a Álvaro, Margarita Inmaculada, María Martínez y a Esther, a los que conocí en el año 2016 en un curso de registros acásicos con nuestra invitada. A las circunstancias personales de Mónica, circunstancias estas que ya están superadas, a Esperanza, a Isabel, compañera de curso de LNT, Vivi, Arantxa y otras muchas que se han ido cruzando y se cruzarán a lo largo de esta existencia y que de una forma u otra han dejado y dejarán su toque personal en mi vida, y a todas ellas aquellas personas que en algún momento se han acercado a mí y han querido escucharme. A todas ellas, gracias, gracias, gracias. Me vais a permitir que os deje este pequeño obsequio. El pasado es una lección, el futuro es una promesa y el presente es un regalo. Vive la vida de forma consciente y sé consciente de lo que es vivir. Vive cada momento con gratitud y pasión.